En estos días somos muchos los que seguimos muy de cerca, sobre todo aquellos a los que nos gusta especialmente el mundo del derecho y el mundo de los tribunales. Seguimos muy de cerca lo que está aconteciendo en la audiencia en Sevilla, el juicio por el caso de Marta del Castillo. Son muchos de los aspectos de los cuales podemos detenernos, pero uno de ellos, y el fundamental, como suele suceder en todos estos casos y sobre todo en este que causó tan importante alarma social, es el circo mediático que se monta en torno a cada una de las sesiones del juicio. Desde luego no me gustaría para nada estar en el papel de los señores magistrados que tengan que decidir sobre, decidir sobre impartir justicia, sobre lo que pueda deparar este juicio, sobre todo con la importantísima cantidad de documentos y la presencia de personas significativas de las cuales deben extraer datos simplemente y sobre todo pruebas para culpabilizar a unos u a otros. En definitiva, tienen un papel y además están en el punto de mira muy complejo, dificultoso, porque bueno, serán mirados con lupa por, yo diría que prácticamente toda la sociedad española. También es de destacar, y creo que ahí es donde está lo lamentable de este caso, en ese circo mediático que, como les digo, se monta cada día y cada sesión. Programas de los tildados habitualmente como rosas se vuelven amarillentos para comentar hasta los más ínfimos detalles de lo que aconteció en ese piso en Sevilla aquella fatídica noche de enero. Y además en esas tertulias, a veces con periodistas más o menos acreditados, pero con muy poquitos periodistas que estén lo suficientemente informados sobre leyes y sobre el derecho, se habla muy ligeramente, se habla abiertamente sobre la ley del menor, se la critica duramente cuando yo al menos o muchos de los que trabajamos con ella en la mano rompemos una lanza a favor de la ley del menor. Ni que decir tiene que lo que le aconteció a la joven sevillana socialmente y moralmente no hay pena que pueda cubrir o al menos que pueda satisfacer a esos padres que están deshechos, sobre todo en las circunstancias en las que ha venido sucediendo todo este hecho. Pero sí que es verdad que la ley del menor es una ley que, como todas, nace con lagunas, nace con defectos, porque siempre la realidad va por delante de lo que es el tema del trabajo del legislador. Nació ya con algunos desfases, pero sí que es verdad que previo a ella no había nada. Estos menores hubieran quedado totalmente impunes porque se asimilaba con respecto a la edad en ciertos temas al Código Penal, pero hasta su publicación en 2005 sí que es cierto que penalmente no se podía imputar a los menores de 18. Con esta ley se viene a paliar esas circunstancias. Se piden para él 6 años de internamiento y 4 de libertad vigilada. A cualquiera de nosotros nos podría parecer poco, pero si tenemos en cuenta que para los menores tienen a veces un poco distorsionado, o la gente más joven tiene distorsionado el sentido del espacio y del tiempo con respecto a los adultos. Para nosotros el tiempo pasa muy rápido. Para los menores 1 año y 6 años puede parecer una verdadera cantidad, un lapso de tiempo muy importante, y además si tenemos en cuenta que son 6 años de internamiento, les aseguro que en un centro de reforma 6 años no son nada leve. 6 años que significa estar privado no solo de libertad, sino también de libertad de movimientos, sino también privado de la capacidad de decisión. Todo está regido bajo unas normas, uno no puede decidir aspectos tan fundamentales de su vida como cuándo quiere comer, qué quiere comer o a qué hora se quiere duchar, a título de ejemplo. Hay centros de internamiento cerrados que se asimilan bastante a los centros penitenciarios, o al menos es lo que se pretende para delitos más graves. Quizás muchos de esos aspectos son desconocidos por la sociedad. Además, esos 6 años que, ya les digo, cuando uno es menor, porque algo de lo que también adolece esta ley es que tiene que bailar con la más fea en el sentido de la lentitud con la que funciona nuestra justicia. Si esa ley se impusiese a menores, a realmente menores de 14, 15 años, les aseguro que esos 6 años son verdaderamente efectivos, o al menos se sienten como una verdadera pena sobre ellos. Juega el tiempo en contra de ella, y en muchos juzgados, debido a esta lentitud y al importantísimo volumen de asuntos con los que juega también el juzgado de menores, hay veces que la ley llega al menor entonces y hoy se sienta en el banquillo un adulto de 18, 19 y 20 años en algunos casos. La ley regula, y es la hermana pequeña del Código Penal, regula delitos que a simple vista parecen
nimiedades como son insultos, por supuesto calumnias, cualquier tema que antes se debatía un poco entre padres, en el propio centro educativo, en la propia calle. Hoy por hoy la ley es taxativa en todos y cada uno de esos casos y además impone penas acumulativas que pueden suponer varios delitos a la vez. Delitos como el intercambio de precios en algún centro comercial, esa ley lo regula como un delito de estafa. Y si no se llega a consumar es un delito de estafa en grado de tentativa que puede tener mayor pena que incluso un pequeño hurto. Son cuestiones de una ley siempre discutida, siempre nos parece y nos sabe a poco, y sobre todo en este tipo de casos, pero creo honestamente que además también, algo que también la sociedad pueda desconocer, es que es la solución para muchos padres que recurren a la justicia para denunciar a sus hijos porque llegan a perder absolutamente el control sobre ellos. La amenaza del internamiento y después de la libertad vigilada supone el primer paso, el primer frenazo a adolescentes conflictivos para que no acaben con sus huesos en prisión, que suele suceder también en algunos casos. 6 años de internamiento y además 4 de libertad vigilada. En pocas palabras les puedo explicar que es una persona que está detrás de ese menor que cometió el delito durante 4 años, haciendo un seguimiento de su vida laboral o formativa, haciendo un seguimiento a su vida familiar, al consumo de tóxicos, a todos y cada uno de los aspectos que regulan su vida social. En definitiva es un educador que no viene a más que a marcarle el camino a seguir, pero también es un control y con la amenaza siempre firme de volver a ser internado si se incumple esa segunda parte de la medida. Con lo cual se la critica demasiado alegremente, se la critica muy ligeramente, pero créanme que en el hecho de impartir justicia, en este caso muy difícil también por supuesto condenar a la sociedad, la condena social ya la tienen. Es muy difícil poner de acuerdo también a toda aquella opinión pública sobre este caso porque se escapa precisamente de la razón lo que le ocurrió a la joven Marta del Castillo. Pero en líneas generales, y creo que la mayoría de la población debería acercarse algo más a este mundo de la justicia del menor, porque no es para nada liviana, sino bueno, pues no viene a más que a intentar algo, en este caso verdaderamente ilusorio, que es la reinserción de los menores.